Ahora vamos a nuestra exponencia con una invitada súper especial. Estamos hablando de Nisa Montserrat Valdívia, que es licenciada y abogada de la Universidad de Antofagasta, mejor egresada de la promoción de 2010 y mejor licenciada en Ciencias Jurídicas en 2012, con conocimiento en materia de familia, sucesorio y civil. Además, es máster en Filosofía de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que hoy en día hablará de nosotros de un Boric y un totalitarismo invertido. Menos soberanía, más derechos humanos. Un aplauso. ¿Se escucha bien? Sí. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación y el muy especial, porque creo que es importante también aprovechar esta ocasión antes de iniciar mi exponencia en agradecer a Somos Trascender el que dé preponderancia a gente emergente como yo, que no es tan conocida, pero espero después estar firmando muchos autógrafos en un tiempo más. Y mi idea es también llevarles a cabo una reflexión. Y esa reflexión tiene que ver precisamente con lo que vamos a ver muy brevemente, porque esto también requiere mayor análisis, mayor profundidad de ciertos contextos, y por eso que yo quise denominarlo como Boric totalitarismo invertido, citando a Sherlock Walling, menos soberanía y más derechos humanos. ¿Y por qué me pareció pertinente llevar a cabo este título? Es particularmente por lo que nos vimos embuidos hace un tiempo atrás, en lo que nos vemos también cuando nos encontramos en una reunión social, en una reunión con amigos, y nos ponen un tema tan sensible en Chile que es la dictadura, el gobierno militar. Entonces empiezan ahí como las presiones, empieza la gente como ya a exasperarse en ciertos momentos, y me parece oportuno esta imagen. Y esta imagen es de mi episodio que pueden ver ahí en mi canal N11, y se llama Un nuevo mundo feliz, de Boric. Érase una vez un país mixofóbico. ¿Por qué quise poner esto como portada para la exponencia? Porque yo estuve en lo que fue la insurrección del 2019, debo decir que tuve esa oportunidad de vivir en Plaza Italia y ver el modus operandi de este llamado estallido social, este estallido espontáneo que surge y que uno no podía hablar, uno no podía señalar de que había una cierta organización, habían ciertos eventos en los cuales decíamos, aquí hay como gente que está en el Parque Merced esperando para hacer relevo a quienes ya estaban cansados, ¿cierto?, realizando ciertas manifestaciones que se veían como que el pueblo estaba descontento. Y en esas tantas imágenes, en esos tantos paseos que uno hacía por la Alameda, siempre me llamó la atención esa última escena, en la cual simula como Jesús, Salvador Allende. Ahí hay otros personajes que en realidad no vienen al caso, y ahí uno ve también la idolatría que hay en ciertos personajes. Está Gladys Marín, atrás está Víctor Jara, y ya después se van sumando otros personajes que no tienen sentido político en sí. Pero esa imagen quise ponerla, quise colocarla, porque hay aquí una idolatría hacia una figura que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la ponencia de Andrés Barriento, en donde indica también una cierta imagen que se exacerba, que es de Salvador Allende con respecto a su gobierno, y además sobre la mirada de este mártir, queda como un mártir. Entonces yo dije, bueno,
Mi reflexión y mi intención de hacer esta ponencia es precisamente el sacar un poco ese estrato discursivo que se tiene con respecto a los 50 años, Gabriel Boric, señalando el tema de Salvador Allende, todo este juego de palabras que resulta ser también no tan solo complejo para ciertas personas, sino también un poco soporífero. Para quienes no hemos vivido ese periodo, y me sumo, creo que hay también un grado de responsabilidad que tenemos cuando vamos a emitir un juicio y cuando tomamos algo como propio, como que lo hemos vivido. Y siento que eso es lo que está pasando. Aquí hay mucha gente que está hablando de este periodo como tomando un poderío de que yo lo viví, yo sé lo que estoy hablando, hay una violación sistemática de los derechos humanos. ¿Quién puede estar en contra de los derechos humanos? Y lamentablemente hay una generación de efectos sociales que son precisamente lo contrario, la mixofobia. Este es un término que acuña uno de los filósofos que no es tan conocido, Zygmunt Bauman, acuña esta palabra de la mixofobia. Y mixofobia tiene que ver precisamente con esa suerte que hay de como patología hacia lo rechazado. Yo rechazo ciertas cosas. Yo estoy en contra de ciertas posturas, yo estoy en contra de lo que opina el otro, y eso es lo que está pasando hoy en día. Podemos hablar, podemos discutir sobre un tema en particular, podemos mencionar una opinión que tengamos con respecto al gobierno militar, podemos indicar situaciones de Salvador Allende, pero lamentablemente cuando nos encontramos en un tema social, cuando estamos en una reunión, pasa el efecto de que se nos censura o se nos etiqueta y se nos acusa de pinochetista, de ultraderechista, de extrema derecha, y empezamos con las etiquetas, empezamos con las catalogaciones que terminan algunas personas siendo autocensuradas, dicen, ¿sabes qué? No voy a hablar de este tema porque en realidad que está presentando ciertas molestias. En mi caso, creo que el primer consejo que uno tiene que darle a las personas es perder el miedo a las etiquetas. Y lo segundo es siempre luchar y defender la libertad en lo que uno puede expresar sin tener que ofender al otro, pero lo que a nosotros nos origina hoy en día es que empezamos a tener un rechazo a una postura, a una situación, a una decisión que se nos presenta. Y eso es precisamente este episodio que ustedes pueden encontrar en mi canal, que coloco en la palestra porque me parece que es de lo que vamos a ir hablando, de este Boric con el totalitarismo invertido. Ese totalitarismo invertido que, por lo demás, cuando quiero hacer mención de ello, a mí me surge el gran halago de citar a Aldous Huxley, quien escribe Un mundo feliz. Yo creo que acá todos han leído El mundo feliz, ¿cierto? Es una saga que es muy buena, junto con George Orwell, 1984, y Fahrenheit 451, ¿cierto? Son 3 libros que son recomendables para todos. Y yo dije, bueno, Aldous Huxley escribe en una década en donde hay una gran conmoción social y escribe El mundo feliz, pero hace su segunda parte y es una visita al nuevo mundo feliz. Y en esa visita que hace Aldous Huxley, reflexiona sobre lo que escribió hace décadas anteriores y dice, aquí hay cosas que yo había escrito y que pensé que no iban a surgir. Y curiosamente pasaron. Pero cuando hace el análisis en esta visita, analiza lo que significó estos gobiernos, estos totalitarismos de Lenin y Stalin, y particularmente de Hitler. ¿Y por qué quiero hacer ese parangón ahora con respecto a Hitler? Porque lo que les voy a decir les va a sonar quizás impactante, porque vamos a darnos cuenta de que hay muchas cuestiones que ya indicó Adolfo Hitler y que no están muy alejadas de lo que ha postulado Boric. Cualquiera podría decir, entonces lo que tú me estás queriendo decir es que estás comparando a Gabriel Boric con Adolfo Hitler. Revisemos.
Uno de los grandes biógrafos que pueden encontrar ustedes ahí en Busca Libre y en otros textos es Alan Bullock, quien escribe sobre Adolfo Hitler. Y a mí me resulta realmente alarmante el análisis que se hace de Adolfo Hitler, porque no es muy alejado a lo que fue antes de que llegara Gabriel Boric al poder. Punto 1, ser capaz de mover las masas y apartarlas de sus fidelidades y tradiciones. Hoy en día nos encontramos en esa sociedad en donde estamos completamente en esa hipermodernidad, donde queremos romper con las estructuras de lo que está establecido, hablamos de lo patriarcal, lo heteronormativo, ¿cierto? Y hay gente que se pregunta y dice, ¿pero por qué está pasando todo esto? Estamos viviendo esa etapa que se habla de la neoinquisición, que habla Axel Kaiser. Estamos hablando de esa hipermodernidad de la que habla Lipovsky. O estamos hablando de esa modernidad líquida o lo que dice Bill-Churhan, ¿cierto?, con lo psicopolítico. Y esas cosas son precisamente análisis que uno tiene que hacer, porque esto ya era parte de lo que hace mucho tiempo atrás formó parte de las arengas en lo cual llevaron a estas personas al poder. Manipulación de los instintos y emociones del vulgo. El vulgo es este hombre medio, que ustedes pueden leer también en La rebelión de las masas, ya que escribe Ortega y Gasset, y ahí se me refiere al vulgo. Y qué importante es la manipulación, porque precisamente en lo que fue la insurrección del 2019 hubo realmente una manipulación de las emociones. Y la prensa jugó a favor, porque mostraban toda esta esfera de los descontentos que habían, del tema no más AFP, no más TAC, y de repente aparece el emblema Nueva Constitución. Y parecía ser que el relato te decía de que con la nueva Constitución tus penas pasarán, como lo que decía Coco Legrand, ¿cierto? Tus penas pasarán. Y aquí empezamos con el envenenamiento del rebaño. Empezamos a centrar en su mente cuestiones, odiosidades que la gente comienza a sentir. Entonces empezamos con no eran 30 pesos, eran 30 años. Empezamos con capitalismo, empezamos con dictadura, empezamos con vulneración de derechos humanos, empezamos a ensalzar otras figuras y aparecen activistas que hoy día están en el poder y que también los llevaron a la convención. Activistas 100% en esta insurrección. Y qué importante cuando Aldous Huxley escribe en esta nueva visita, hace un análisis de lo que significa para Adolfo Hitler estar en el poder y analizar las emociones. Uno debe decir, bueno, ¿qué significa analizar las emociones? Habrá que tener gente especializada, un grupo de expertos que analiza las emociones y ve cuál es el talón de Aquiles de una sociedad. Sí, efectivamente. Hay que analizar las debilidades humanas. Y acá en Chile tenemos el talón de Aquiles número 1, que es este tema que ya ha salido en varios redes sociales, en varios episodios, y que tiene que ver con Salvador Allende, Augusto Pinochet. Otro, vulneración de derechos humanos, pinochetista, ultraderecha, y empezamos con todas esas divisiones. Porque lo que generan, llanamente, son divisiones. Y al mismo tiempo comienzas a marginar la gente que opina lo contrario, o bien comienzan a ser censuradas y mantienen el silencio. Manipulación psicológica y empleo de la violencia, como lavado de cerebro. El empleo de la violencia. La violencia hoy en día se convirtió en una estrategia política para conseguir el derrocamiento del que está en el mando, insurrección del 2019. ¿Quién era el blanco en esa insurrección? Piñera, ¿cierto? Y de ahí empezó Sarwit y empezaron a aparecer varios que después empezaron a salir de a poco. Pero más adelante, más atrás de esa insurrección, mucho antes, Boric ya tenía otro
y era su decano de la Universidad de Chile. Ahí es donde el gran historiador, que ojalá tenga la oportunidad alguna vez de conocerlo en persona, don Alfredo Josely Holt, escribe La Escuela Tomada. Y qué importante hubiera sido si hubiésemos leído todos ese libro mucho antes, porque hubiéramos entendido el tema patológico que ya tenía Gabriel Boric y quienes están hoy en día, Camila Vallejo, los cuatro fantásticos, como yo le digo, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carol Cariola y Gabriel Boric. Y todos los demás que empezaron a aparecer y que hoy en día tienen cargos públicos y otros se salieron de los cargos públicos y a otros los sacaron de los cargos públicos. Siempre hay que decir eso, los sacaron de los cargos públicos, pero van con su frente en alto y renuncian. Pero hay una popularidad indiscutible que no vamos a entrar en eso. Y aquí comienza a crearse esa nueva fe. Una nueva fe. Esto se traduce en lo que muchos critican con respecto a las religiones, ¿cierto? Siempre acusan como del fanatismo, que yo creo en algo porque quiero creer en algo, pero esto de tema de la izquierda, y en particular todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia, y a lo que también Barrientos expuso con respecto a la Unión Popular, y todas estas políticas que son populistas, hay una nueva fe, hay una creencia. Y eso transforma el fanatismo y eso nos lleva a que la ideología, en definitiva, lo que hace es matar tu capacidad de pensar. Porque tú ya no cuestionas, tú simplemente vas a creer en que lo que va a hacer esta persona es. Y pueden estar los hechos, puedes tú mirarlos, pero es tanto ese fanatismo que no, yo sigo creyendo en esto. Probablemente hoy ya no tiene ese 38% de apoyo, probablemente es menos. Probablemente esa marcha que convocaron en apoyo pro Boric, me parece que es hoy día. Después vamos a ir para allá, vamos a ir a apoyar. Dicho sea de paso, el único presidente en la historia de Chile que hace ese tipo de convocatoria, requiriendo como apoyo popular, es una cosa muy curiosa, pero aquí hay una religión que es preciso instaurarla y es preciso también comenzar a atraer masas, pero no las que ya están con nosotros. El que no comparte con nosotros está más complicado, porque ese ya lo tiene claro. Al que hay que traer es al indeciso. Es el indeciso, el indiferente, el que dice, no estoy ni ahí con la política, ¿cierto? Hemos escuchado harto. Oye, tú, cuando pasaba el tema del plebiscito, esta fecha que sí es como para conmemorar, ¿qué pasaba? Que uno conversaba y decía, pero tú, ¿por qué vas a votar? ¿Apruebo o rechazo? No sé, no estoy ni ahí, no me interesa la Constitución, no me interesa la política. Ese indeciso es el importante para ellos. Por eso la izquierda todavía sigue trabajando y tienen esa capacidad de reunirse, de tener una gran influencia y de maquinar su propaganda de manera tal que tú les creas. Fue la Constitución, después empezó con el tema de la reforma tributaria, la reforma de la previsión, y todos hacen lo mismo, es un círculo. Y es curioso que todos estos personajes que nosotros vamos a ver y que vemos hoy en día y que son jóvenes que deben tener 37, 35 años, no vivieron claramente el gobierno militar porque estuvieron mucho después, gente que nació en el 88, cuando fue el plebiscito, de 87, así que mayor historia no tienen de ese periodo, pero sí tienen una gran cantidad de contenido ideológico por la formación también que tienen y porque también hay un envenenamiento. Y la importancia del lenguaje es otro punto importante, porque el lenguaje cuando se transforma en una manipulación política nos conlleva a esto, a las odiosidades, a empezar a dudar de lo que yo creo, puedo transar mis convicciones, y eso es un punto importante porque propicia un totalitarismo no violento. Ese totalitarismo es el que yo les quise hoy en día exponer.
sobre la base de este filósofo político tan importante que tuve la oportunidad no de conocerlo, lamentablemente, pero sí tuve la oportunidad de estudiarlo a raíz de filosofía política contemporánea, que es Sheldon Walling. Sheldon Walling escribe ahí tienen el libro, porque se llama Una democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido. Yo quise tomar ese título en particular porque me parece relevante de que hoy en día lo que estamos viendo es algo muy diferente a lo que fue en Stalin, a lo que fue en Lenin o a lo que fue Hitler. No vamos a tener cambios de campos de concentración, por ahora. No vamos a tener temas por concepto de raza. No vamos a creer que hay una raza superior a la otra, por ahora. Y digo por ahora porque hay muchas cosas que ya están sucediendo. Hablamos ya del transhumanismo, hablamos de trascender esa naturaleza, hablamos de que ahora yo tengo que dar preponderancia a mi autonomía y por lo tanto como yo me sienta, es como a mí me tienen que tratar. Como yo me autoperciba, es como a mí me tienen que tratar. Pero al mismo tiempo tengo derechos de que me traten de cierta forma. Y ya no está esa violencia que veíamos en carismáticos como Lenin o Hitler. Ahora tenemos otro tipo de tiranía, en donde nos encierran, en donde nos dicen qué tenemos que ver, qué tenemos que pensar, qué tenemos que comer. Esa nueva constitución, ese texto que se presentó a plebiscito el 4 de septiembre, tenía precisamente estos tipos de cuestiones que te engloban a un totalitarismo invertido. Porque precisamente el controlar a la población, el mantenerla con eso de todo digno, todo para todos, y ensalzar la figura del Estado, lo único que lleva es que te crean una nueva dependencia y al mismo tiempo tu libertad se reduce. Pero no se entiende de esa forma, porque el discurso, en términos de medios de prensa, te lo etiquetan de otra forma, te lo disfrazan. Entonces te dicen, usted vote por el apruebo, sus penas pasarán, vótelo por el apruebo y al mismo tiempo vamos a tener lo digno, ¿cierto? Lo gratis. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de la solidaridad? ¿Quién puede estar en contra de la previsión y ayudar? Eso tiene un límite. Porque ¿de dónde sale? ¿De dónde proviene todo eso? ¿Va a provenir de la mano de quienes pregonan ese programa o viene de mi bolsillo? Entonces, cuando viene de mi bolsillo, la cosa cambia porque uno comienza a ver con otra perspectiva y uno dice, esto no me encaja mucho. Esto de la educación gratuita ya podemos tomarlo en un sistema finlandés, pero acá en Chile la cosa es distinta. El contexto es diferente. Y aquí hay una cita que se puede encontrar en el libro de Sheldon Walling, donde dice, la crisis de un sistema financiero y económico que escapó de todo control. Aquí Sheldon Walling hace un análisis de lo que fue Estados Unidos. Y en ese contexto habla de esto, de la democracia en particular, que más adelante, si hay después la oportunidad, se puede hacer un análisis si realmente la democracia sigue siendo el mejor régimen político en los tiempos actuales. Principalmente porque hoy en día todo ya forma parte de ese discurso de lo democrático. Lo encontramos en gente que precisamente no es la gente más demócrata, pero te hablan de la democracia y la libertad, que son los dos temas que tienen muy en boga. Los Estados Unidos se han convertido, en el mejor de los casos, en una democracia dirigida. Esa democracia que ya no es del ciudadano. El ciudadano ya no importa. Al ciudadano yo tengo que convencerlo y tiene que votar por quienes yo exponga. Entonces, cuando hablamos de la democracia, ahí empezamos a hacer realmente un análisis. ¿Esto es democrático? ¿Sigue existiendo? ¿Sigue siendo realmente democracia lo que tenemos hoy en día? Cuando a mí me obligan a votar,
por quienes yo no he elegido y a mí me exponen una cartelera de personajes con distintos nombres, ¿cierto? En el circo, similar, todos. Partidos políticos, todos como que son híbridos, ahora son eclípticos, ¿no? Que soy como socialdemócrata, pero al mismo tiempo soy de Frente Amplio, pero me gusta la democracia. Son cuestiones que no se entienden y la política hoy en día está cayendo en esa politiquería. Entonces, el pueblo deja de ser soberano. ¿Y qué es lo que nos ha pasado hoy en día? Dejamos de ser soberanos. Hemos dejado de que nuestra opinión realmente cuente en estas cuestiones y en definitiva, Walling se arriesga en esta siguiente tesis sobre la democracia norteamericana al decir que la democracia puede sobrevivir y florecer dependiendo en primera instancia de que el pueblo opere un cambio en su propia naturaleza, se desprenda de su pasividad política y adquiera en cambio algunas características del demos, demos que significa pueblo. ¿Eso qué significa? Significa trabajar sobre la base de la cultura del ciudadano, pero del ciudadano promedio. Y eso es sumamente complejo. Eso significa el cambiar el sistema educacional. Eso significa en que va a formar parte de un programa de estudios para los pequeños para convertirse en buenos ciudadanos. Eso significa saber qué significó para Chile eliminar la educación cívica y entender qué significa ser un ciudadano con derechos y deberes, porque ahora se olvidaron de los deberes. Ahora tenemos muchos derechos, pero ningún deber. ¿Qué significa la figura del Estado? Hoy en día parece que el Estado lo controla todo, o eso al menos es lo que quiere, controlarlo todo. Por eso el tema de las viviendas, por eso todo a precio justo, ¿cierto? Por eso el tema de la productividad, que no haya ganado esa constitución no significa que no se vaya a instaurar. Se está haciendo de a poco, porque aquí son muy pasivos, son pacientes para trabajar. Y si les va mal, seguirán intentando hasta que vayan consiguiendo de a poco sus cometidos. Por eso que su salvaguarda cuando gana el 4 de septiembre el rechazo, dicen, pero no hemos perdido. Solo fue una batalla, pero no hemos perdido la guerra. ¿Y eso qué significa? Leyes. Vamos a empezarlo a hacer con leyes. Y claramente que los políticos ayudaron para eso porque quitaron el candado de la Constitución. ¿Cuáles eran? Las cuotas mayoritarias. Porque ahora todo se puede hacer, todo es posible reformar sin importar la materia de ley. Y eso son dos cosas realmente catastróficas. Catastróficas. Entonces, en ese totalitarismo invertido, vemos esta figura, a mí me produce, no sé, me dan ganas como de hacer un minuto de silencio. Uno presenció eso, derribando el monumento de Baquedano, que por lo demás no tenía nada que ver, pero como era un general, había que derribar todo eso. Y aquí se instaló esto del Chile despertó, ¿cierto? Y se hacían las poleras y salía el perrito matapaco, ¿cierto? Stickers y llaveritos para poner en tu... y pañuelitos. Había todo un merchandising en Plaza Italia con respecto a esto. Y esto fue lo que el profesor Fuello llama como la desmundificación. Aquí es donde nos centramos y aquí es donde empezamos a ver realmente el deterioro del tejido social, pero al mismo tiempo significó un nuevo Chile. Porque precisamente desde ese momento, si no hubiese habido insurrección, Boric no hubiera llegado al gobierno. Probablemente hubiera seguido como diputado, ganando sus buenos millones, pero no hubiera llegado al gobierno. Y esas cosas son importantes porque precisamente nos llevan a lo que se conoce como el nihilismo puro. Y lamentablemente en la sociedad que nos encontramos hoy en día,
nos permite todo eso. ¿Por qué? Porque estamos con una juventud indolente, una juventud que se interesa poco en política, punto uno. Va a todas estas manifestaciones, va a marchas, vamos por todo, que vamos por la justicia social, otro concepto. Y tenemos ese joven que en realidad poco lee. Eso es una realidad. Poco estamos leyendo, poco nos estamos instruyendo. Y las redes sociales tampoco nos han aportado mucho en esto, porque las redes sociales te permiten captar atención en menos de un minuto. ¿Y qué dicen? Ve short, ve TikTok. Y todos son como, todo pasa muy rápido. Es como esa película, creo que, no sé si es ganadora o no, es todo en todas partes, en toda hora, a todos lados, no sé, al mismo tiempo, todo pasa en todas horas. Ya, me gusta ese título porque además te ejemplifica muy bien lo que estamos viviendo hoy en día. Todo es rápido, todo lo queremos de inmediato, todo tiene que fluir, porque si no empiezo a perder la paciencia, tengo menos tiempo en realidad para tener atención en ciertos contenidos. Entonces cuando veo algo que dura 45, una hora, digo, es que esto es muy largo, pero sí dedico para ver TikTok el mismo tiempo que podría estar viendo el conversatorio. Yo creo que muchos han dicho, no voy a ver un rato. Están ahí después 1 hora y media. Y de paso compré en Mercado Libre. 1 hora y media. Que podía haber estado viendo un conversatorio, podía haber estado dedicando en el libro. Esa lectura, esa herramienta a nosotros nos da poder. Pero claramente que en toda esta sociedad que nos encontramos hoy en día estamos expuestos a todo en muy corto tiempo. Y claramente los medios de comunicación permiten mucho porque, ¿quiénes son los que ven matinales? Y por eso es que está a cierta hora, cierta cantidad de tiempo y transmiten cierto contenido. Y todos los temas culturales, hoy en día en televisión abierta creo que ya no hay temas culturales. Yo me quedé con La belleza de pensar, ese fue el sábado de reportaje, domingos culturales que habían, Teleduc, ¿cierto? Ya, eso son un show, bueno, aparte de que uno termina como más depresivo, entonces hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no veo noticias porque en realidad que está todo tan mal que de verdad que termino enojada o estoy muy molesta o de verdad me entristece todo. Eso es una carga emotiva que está pasando hoy en día y que nos lleva a este tipo de cosas. Esto no es un Chile despertó. Esto es, bueno, aparte podemos tomarle toda la catalogación. Esto es odiosidad. Esto generó odiosidad. Y la mayoría de la gente que se mantuvo en ese tiempo, porque esto que ustedes están viendo, esta fotografía, que es hermosa, ¿no? La bandera chilena, ¿cierto? Bueno, esa la de arriba, no sé por qué, pero hay mucho merchandising ahí. Ese tema fue al principio, ¿ya? Esa es una fotografía al principio, porque después mermó, y eso es evidente. Para quienes han vivido en Plaza Italia, eso fue evidente. Esa reunión que dijeron, oye, hemos convocado a más de 2.000 personas, una foto hermosa que veían la bandera chilena, ¿cierto? Y decía una nueva constitución. Ya, eso fue al principio. Y lo que llevó, la gran mayoría eran jóvenes. Jóvenes. Y fue tan así el tema que hasta los medios de prensa ya no tenían como material. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Que no sé si alguien recuerda, que empezaron a entrevistar a los que cerraban las calles y les hacía bailar a la gente o si no le rompían el vidrio. Y eso era verdad. Y se acabó esto. Eso después ya no estaba.
pero sí fue un buen discurso, una buena estrategia para poderte llevar a eso. Y uno comienza ahora, a casi 3 años de que ocurrió. Uno recién ahora puede hablar con un familiar y decirle, eso no fue espontáneo. Me voy a hacer una polera con eso, eso no fue espontáneo. Porque eso era muy difícil cuando sucedió esto. Gente cercana, familiares, que ni siquiera vivían en Santiago, no podía uno decir eso, algo tan simple. Oiga, pero esto era así, esta maquinación era de esta forma. No, sí, esto era espontáneo. La gente se manifestó porque había un descontento. Y cuando llegamos a este nihilismo puro y cuando nos vemos imbuidos de esto de la menos libertad que tenemos, justo dije voy a aprovechar esta lectura, que es a raíz de bioética, pero voy a aprovechar esta lectura de Jani Halland Matlary, que actualmente vive, ha tenido cargos importantes en las Naciones Unidas, es de Noruega, y ella escribe sobre los derechos humanos depradados, hacia una dictadura del relativismo. Hay cosas que no comparto de su lectura, pero en todo, es como en toda lectura, uno puede estar de acuerdo o no, uno hace sus propias anotaciones, ¿cierto?, al margen, uno subraya, ¿cierto?, coloca sus post-it de colores cuando comparte ciertas ideas porque sirven claramente. Y aquí me interesa rescatar esta obra porque cuando nos vemos en esta situación de lo que está pasando y cuando les narro este tema del totalitarismo invertido, venía un subtítulo que decía menos soberanía y más derechos humanos. Y aquí lo que me interesa destacar en este tema es precisamente el discurso que se ha instalado en noción a los derechos humanos. Porque la contrapregunta que vamos a tener es, ¿quién puede estar en contra de los derechos humanos? ¿Alguien de acá puede decir, no, yo estoy en contra de los derechos humanos? ¿Puede alguien decir, estoy en contra de los derechos humanos? Es difícil. Uno puede decir, no, es que, a ver, no es que esté en contra de los derechos humanos, lo que pasa es que ahora todo es derecho humano. Entonces, como que me parece que ahora el discurso sigue. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero estar en contra de los derechos humanos, y ella hace ese análisis precisamente de cómo internacionalmente se ha gestado este tema de los derechos humanos en temas políticos. Porque cuando hablamos del tema globalismo, por ejemplo, a todos les suena. Orden mundial, también les suena, ¿cierto? Vacunas, Bill Gates, suena, ¿cierto? Bill Gates, ¿cierto? Klaus Schwab y su cambio climático. Bueno, esto precisamente se los dejo a modo de reflexión, porque es uno de los discursos más importantes que se ha instaurado hoy en día, que es en torno a los derechos humanos. Sobre todo porque ahora todo cabe en la catalogación de derechos humanos. Pero a ello sumado en una sociedad donde se trasciende la naturaleza humana y ahora tenemos derecho de todo, pero no tenemos deberes, resulta que hay otro concepto que comienza a ser cuestionado. Y es el que pocos tomaron en consideración como una fuente principal para rechazar ese 4 de septiembre. Y era el concepto de soberanía. Porque Jane establece precisamente esa preocupación en torno al concepto de soberanía, que es el concepto de Estado. La capacidad que tiene un Estado de poder actuar dentro de los límites, dentro de su margen de competencia en relación con otros Estados y con organismos internacionales. Al romper, al doblegar ese concepto de soberanía, entramos a esto. La soberanía está cambiando para convertirse en algo menos importante y las normas internacionales adquieren cada vez más legitimidad, más poder y estatus. ¿Nos vemos en eso hoy en día? Efectivamente, con la soberanía, que es un concepto esencial y que está resguardada en la Constitución,
artículo 5, es el que hoy en día tenemos con problemas. Y por eso vemos tanta simpatía hacia estas cuestiones internacionales, esto de la moneda única, esto de qué es lo que dice la ONU, qué es lo que dice la OMS. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto entonces los derechos humanos no se transforman en un instrumento político? Donde a mí terminen reduciéndome como Estado, que solamente tengo que actuar a lo que me dicen las normas internacionales. Por eso hoy en día está ese tema de los tratados internacionales, de respetarlos, de establecerlos, es precisamente por aquello que claramente en ese libro que les recomiendo leer, Los Derechos Humanos Depradados, ustedes pueden encontrar porque ella precisamente hacía ese análisis como parte del Consejo de las Naciones Unidas. Y ver, en definitiva, todos estos analistas, abogados que existen internacionalmente para poder trabajar sobre la base de ello. Y así las cosas, impactante esa fotografía. Quiero dejarles como reflexión, esto que dejé aquí, las cursillas son mías, ¿ya? Al dejar que los individuos se liberen de la esfera a la que pertenecen, al permitir que una autonomía de cada quien goce de márgenes, de una libertad creciente, vamos creando una nueva dependencia. Y con ello, una bifurcación social que nos ha llevado a una desmundificación, concentrando el poderío en una élite que no vela por el bien común, vela por el interés particular. Y eso también es importante, porque dentro de todos los programas siempre está el bien común, pero es lo que menos se utiliza hasta el día de hoy. Y que al margen de ello, quedando desprotegidos los reales derechos humanos, en una pérdida de la soberanía frente a un gran poder internacional, una nueva forma de visualizar un totalitarismo invertido. Eso ha sido por hoy y muchas gracias por su atención. Ahí no olviden suscribirse a mi canal. Ahí lo van a ver, N11. Está el loguito, ese es el canal de YouTube, así que... pasemos para preguntas bien cortitas, porfa, por el honor a horario. ¿Preguntas? Porque quieren almorzar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu exposición y repito, suscríbete al canal porque es bastante bueno, así que yo lo sigo. Mi pregunta es la siguiente, con respecto al tema de los derechos humanos como herramienta política, bueno, como se vio realmente en el tema de la insurrección del 2019, donde se utilizaba mucho el contexto, incluso yo tenía coterráneos donde incluso se creía en el concepto de prácticamente que la fuerza pública, carabineros, no tenían derechos humanos. Sí, era increíble. Incluso hubo una discusión, se discutía incluso que si los carabineros realmente tenían derechos humanos o no. Sí, era increíble. Entonces, para volver al punto, ¿qué opinas con respecto a esta herramienta política que no solamente la utilizan en Chile, sino en gran parte del mundo? Eso, muchas gracias. ¿Puedo? Sí, de acá voy a contestar. Aquí copiando. Mira, qué interesante eso que planteaste, porque fue un punto que es importante también hacer la acotación de que cuando hablamos de derechos humanos, el discurso que se instauró fue precisamente que existen derechos humanos por un lado, pero no por el otro. Estamos hablando de persona, y como tal tiene su dignidad, y se le respeta en cuanto es persona. Y lo que se vio precisamente fue una exacerbación hacia un lado de quienes se iban a manifestar, pero no había, ni habían derechos humanos por quienes vivían en Plaza Italia, por ejemplo. Y eso es importante porque dentro de todo este tema del totalitarismo, de este tema de la desmundificación, surge lo que tú mencionas y que tiene que ver con las autoridades. Hay una ruptura también en cuanto al orden social, en cuanto al orden instaurado, y por lo tanto instituciones que son Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas, quedan completamente aniquiladas porque ahora lo que tiene que darse preponderancia es al individuo en que tenga que hacer o deshacer como guste. Por eso es que una de las grandes transformaciones era hablar ya no de Carabineros de Chile, por ejemplo, sino que hablar de policía y hablar incluso de una Defensoría del Pueblo, que ya existe en las constituciones de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia y
se me fue la otra. Y es importante, porque en eso también las autoridades hoy en día están sobre la base de cumpliendo roles que no les corresponde y que hoy hablamos incluso de dialogantes. Me gusta esa palabra, dialogantes. No vamos a retener a la persona o no la vamos a apresar, sino que vamos a dialogar con la persona. ¿Se fija? Entonces, esa estructura, eso comienza a cambiar para los efectos, en definitiva, de poder dejar el descontrol. Es una pena. Hola, bueno, felicidades por la charla, de verdad estuvo muy buena. Gracias. Te quería consultar, hay un autor que se llama Dalmacio Negro Pavón que habla de que el marxismo es una religión realmente, ¿no? Que tiene una teología estructurada y cuyo Dios es justamente el Estado. Todo esto que tú venías hablando, metiendo a Bauman, metiendo al otro autor norteamericano que me llamó la atención, pero no recuerdo el nombre. Sheldon Wallis. ¿Tú crees que se pueden marcar dentro de eso mismo, dentro de una teología de Estado? Todo esto que está ocurriendo a nivel global, incluso. De hecho, qué importante que hiciste esa acotación. Me resulta interesante porque para todos los oyentes, Dalmacio Negro es un gran autor, todavía está con vida, ha escrito muchos libros importantes. Hay uno muy en particular que va a responder también a tu pregunta, que se llama Otros ensayos, el fin de la normalidad. Es uno muy bueno, porque precisamente hace ese análisis más de la teología política, hace ese análisis en torno a lo que significó esta desvirtuación entre la izquierda y derecha. Porque cuando hace ese análisis, hay cosas que precisamente con un discurso, con una propaganda y con el lenguaje como mecanismo de control, comenzó a cambiarse la arista y hacer parecer que la gente que es de izquierda es más caritativa que la gente de derecha. Siendo que hay trasfondo importante que les invito también a leer sobre él, porque tiene en realidad varios ensayos que son complejos y sería muy extenso abordarlos aquí. Pero sí, efectivamente ahí establece el tema de esta religión, porque en definitiva la ideología lo que hace es reducir tu capacidad de pensar y establecer que eso es lo correcto y yo es lo que debo seguir. Probablemente. Pero yo no pesqué el artículo mucho, en realidad esto debería haberlo guardado. Claramente un estudio. Ahora, yo no sé el estudio. Vi el artículo que decía que la universidad había terminado. Lo hizo entre Fernando Atria, por ahí, no es muy fiable, ¿ya? para que lo sepan. No importa, no almorzamos. Respondemos preguntas si no almorzamos. Muchas gracias, te agradezco de antemano tu exposición y mi duda iba en relación con el análisis que hiciste como en esta suerte de arquetipo de un totalitario y en eso como en qué fase estaría entonces el gobierno ahora con la realidad que tiene, que no ha podido llegar a cabo por ejemplo, su agenda y qué crees tú en base a tu teoría, cuál podría ser el análisis como de la actitud que va a tener el gobierno de ahora en adelante, si van como a seguir con esas etapas que mencionaste o no. Esa es la pregunta, lo hice lo más cortito que pude, gracias. Ambiciosa pregunta. La voy a responder sobre la base de que hay cosas que no voy a extenderme mucho por el tiempo. Toda esta exposición le he dejado de manifiesto de que hay una imposición sobre cuestiones. Ya hubo una con este segundo proceso, que por lo demás fracasado, pero segundo proceso, donde a ti te obligaron a ir a votar por quienes estaban ahí para elegir. Y eso fue en base a un capricho también,
que tiene el presidente de instar a los partidos políticos a llegar a un acuerdo y no reconocer el triunfo del 4 de septiembre. Ahí ya hay parangones en donde uno dice, esto aquí no va a terminar bien. Y eso es algo claro, no va a terminar bien. No creo que sea como el destino de Salvador Allende, pero sí tiene un allendismo muy pegado, muy anidado en su ser. Eso se notó también en la conmemoración, que por lo demás fue con todas nuestras platas, con todos nuestros dineros. Pero lo que va a pasar es un tercer proceso y probablemente un cuarto, hasta el 2026. Son cuestiones que pueden perfectamente ser viables porque lamentablemente los partidos políticos ya dejaron hace mucho tiempo de trabajar para el militante y tienes partidos que supuestamente son y dicen ser de derecha, pero se sacan fotos y simpatizan con gente comunista, por ejemplo, y no tienen problema de izar la bandera LGBT. Esas cuestiones ya a uno le dejan una desconfianza enorme. Yo sí lo que creo es que es importante que exista una preponderancia al sentido común, la gente independiente, porque lamentablemente los partidos políticos te aniquilan, te hacen salir un poco de tus convicciones. Eso es lamentable, porque no estás trabajando tú solo, tienes otras personas y cada uno va a tener que velar por sus intereses de la mejor forma que quiera. Entonces, son cuestiones que van a ir surgiendo y ya las imposiciones se están viendo con las leyes que está tratando de sacar. Ya sacó, por ejemplo, el royalty minero, con una gran ovación, ahora es ley. Ya, esa, por ejemplo, tenía por objeto y tiene por objeto no entregarle a las regiones que menos tienen recursos respecto de las que más perciben utilidades, sino que es un resabio de lo que había en ese texto de la nueva Constitución, que significaba una administración regional. ¿Y las platas quiénes las gobiernan regionalmente? ¿Y de dónde son? De las fundaciones, de arriba. Entonces, finalmente es ver las estrategias para sacar dinero de tu bolsillo. Por eso Margaret Thatcher dice precisamente, y con eso finalizo, cuando dice que el socialismo muere cuando se le acaba el dinero. Eso. Gracias. Muchas gracias por su ponencia y reciba de nosotros, Roger le va a entregar un pequeño agrado. Oh. Gracias. Me emociona. Hace tiempo no me regalaban flores. Sí. Sí. Sí, muchas gracias. No, y gracias también por la atención de todos ustedes. Y la idea es tener ese espacio para la libertad. Así que, por eso, muchas gracias. Les aviso que volvemos a las 3 con más otro exponente y William Tapia será la próxima exposición. Gracias.